Muy buenas alumnos y alumnas del Summer Bootcamp 2023. Estamos de vuelta aquí con la semana 7 del Bootcamp y en esta ocasión vamos a tratar diferentes estrategias de resolución de problemas como pueden ser el divide y vencerás, los algoritmos voraces y la búsqueda completa. Vamos a pasar entonces al primer problema, el quicksort. En este nos van a pedir que implementemos este algoritmo de ordenación de listas para ordenar una lista de números que nos van a proporcionar. Vamos a continuar con el enunciado y vamos a ver que lo que nos dicen es que después de seleccionar este pivote, vamos a recorrer todos los elementos del segmento, de principio a final menos el elemento que hemos seleccionado. Y si un elemento es estrictamente más pequeño que el pivote, vamos a intercambiar este elemento por el primero que no sea más pequeño que el pivote de la lista. Para ello habrá que mantener un índice que se incremente cada vez que realicemos un cambio. Por ejemplo, para la lista inicial seleccionaremos el último elemento, 5 como pivote. Veréis aquí. Después vamos a comenzar con el 1. Tendremos también otro índice por aquí auxiliar, que va a ser, por ejemplo, y comenzará en 0. Al ser 1 menor, exactamente menor que 5, hay que intercambiarlo por la posición 0, que bueno, siendo el mismo no pasa nada. Ahora actualizamos y a 1 y comparamos el 5. ¿El 5 es estrictamente menor? No, pues lo dejamos ahí. Luego pasamos al 9, ¿es estrictamente menor? No, entonces lo dejamos ahí. Y bueno, a continuación con el 4. El 4 sí que es estrictamente menor, por lo que vamos a tener que cambiar el 4 por la posición 1. Entonces cambiamos este 4 por el 5, si lo veis aquí. Del 4 pasamos al 5 y así. Y ahora actualizamos el 1, o sea, de ahí al 2, ¿vale? El 2, o sea, el elemento 2, este, al ser estrictamente menor que 5, lo cambiamos por el 9, como veis aquí, y actualizamos el de ahí. Después con los dos 3 es igual, y con el 8 se mantiene en ese mismo lugar porque es mayor que 5, ¿vale? Más o menos esa va a ser la estrategia. Primero vamos a seleccionar un pivote y vamos a ordenarlo, bueno, vamos a ordenar la lista en cuanto a que una parte tendrá exclusivamente elementos estrictamente menores que nuestro pivote y la otra parte va a tener elementos mayores o iguales que nuestro pivote, ¿vale? Y cuando ya hayamos pasado por toda la lista, cambiamos el pivote por el índice que nos habíamos quedado aquí, ¿vale? Como veis aquí, se pasa de 5 a aquí, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir esto? Pues si os fijáis, a un lado de este pivote tenemos todos los elementos que son estrictamente menores. Y a otro lado tenemos los elementos que son mayores o iguales que nuestro pivote. Y luego, si repetimos este proceso, pero con este subconjunto y este subconjunto, lo que nos va a pasar es que se vaya ordenando poco a poco la lista. Vamos a pasar a ver el código, que es lo más importante en esta parte, después de que hayáis entendido cómo se soluciona. Si os fijáis aquí, tampoco es un código muy complicado. Primero, bueno, usamos el define para no tener que hacer tantos bucles for. Ahí, punto, ¿vale? Y definimos aquí una lista, ¿vale? En el main, lo más básico que haremos va a ser leer todos los elementos, meterlos en la lista, en el array, y después llamar al método para que se encargue de realizar el proceso. Y después imprimirlos aquí ya ordenados. Si os fijáis, también tenemos la instrucción delete a, que vamos a utilizar para básicamente eliminar ese array, hacer un flush, ¿vale? Algo similar. Ahora pasamos al método recursivo y si os fijáis, primero necesitamos también esos dos índices, left y right. Básicamente es para saber dónde comienza y dónde acaba una de esas sublistas. Después compararemos si r-l es menor que 1, ya habremos sacado porque en ese momento estarán R y L juntos y eso significa que ya hemos llegado al mínimo, ya hemos alcanzado la máxima división posible. Después crearemos un pivot, que en este caso va a ser el último elemento de la lista, de cada sublista que vayamos creando, y después crearemos el índice I y el índice J, ¿vale? Esto lo que vamos a hacer era para, si os acordáis anteriormente, lo que hacíamos era primero uno que vaya iterando sobre todos los elementos de la lista y otro que era para almacenar ese pivote que antes teníamos aquí con i igual a 0, ¿vale? Si os acordáis. Y para eso van a funcionar.
Y este bucle while de aquí va a hacer exactamente eso que hemos realizado anteriormente. Si os fijáis, mientras j sea menor o igual que r, ¿vale? Primero comprobaremos AJ es menor que el pivot. Esto quiere decir, el elemento que hemos seleccionado es menor, estrictamente menor que el pivot que teníamos previamente. De ser el caso, cambiábamos el elemento en i por el elemento que teníamos, bueno, que estábamos mirando, ¿vale? Y actualizamos i. En cualquier caso, vamos a actualizar j, ¿vale? Por cada iteración de este bucle. Y después, cuando ya hemos acabado ese bucle, que es cuando ya habíamos iterado sobre todo el subconjunto, cambiamos el elemento que se encuentra a posición i por nuestro pivot. Y después llamaremos a este método recursivo otra vez, bueno, dos veces, para cada mitad de la lista que tenemos, ¿vale? Vamos a pasar entonces al segundo problema, el de probabilidades en la mazmorra. En este lo que vamos a tener que hacer es, usando la estrategia de búsqueda completa, vamos a tener que pasar por todos los caminos posibles de un laberinto y mostrar la cantidad de caminos buenos y caminos malos que existen en este laberinto. Si os fijáis aquí, con este primer input que tenemos aquí, se nos crea un mapa de esta forma. Y sabiendo que solo podemos movernos hacia abajo o hacia la derecha, vamos a tener que saber cuántos caminos buenos y cuántos malos hay. Partiendo de este punto, tenemos dos caminos posibles, uno por aquí y otro por aquí. Si seguimos por este de aquí abajo, tenemos también otra posibilidad, que es moverse hacia la derecha o moverse hacia abajo. Moviéndonos hacia la derecha, descubrimos, ¿vale? No, sí. Este es de vale y este es de vale. Moviéndonos aquí hacia la derecha, descubrimos uno de los caminos malos. Entonces se lo sumamos a caminos malos y esto ya lo podemos eliminar. Continuando con este camino, solo nos queda movernos hacia la derecha porque sabemos que no podemos movernos más hacia abajo y descubrimos un camino bueno que nos lleva a la salida. Entonces ahora tenemos que volver atrás, eliminar esto y proseguir con este camino. Como en este también se puede ir uno hacia la derecha o uno hacia abajo, si escogemos movernos hacia abajo, descubrimos un camino malo y por eso añadiremos a caminos malos uno, ¿vale? En otro caso, seguimos hacia la derecha y solo nos queda movernos hacia abajo y entonces llegamos a la salida del laberinto. Por lo tanto, descubrimos otro camino bueno. Y para este caso nos devuelve que tenemos dos caminos buenos y dos caminos malos, ¿vale? Como se ve aquí. Pues bueno, vamos a pasar a ver el código y explicar cómo se ha implementado. Esta solución se podría haber implementado utilizando un DFS o ciertos vectores, por ejemplo, pero bueno, he optado por mostraros este que me parece algo más simple. Vamos a pasar primero al main, ¿vale? Después explicaremos el método solve. Lo que hacemos es primero leer pues, el número de casos de prueba y para cada caso de prueba leeremos el tamaño de esta mazmorra y crearemos un array, ¿vale? Un array de dimensión. Utilizamos aquí el 10 porque de cierta manera nos lo piden aquí para el método, aunque sí que es verdad que si utilizáramos vectores esto no sería necesario. Después vamos a pasar a la lectura de todo el mapa y crearemos dos variables, una para los caminos buenos y otra para los caminos malos. Y después llamaremos al método solve para realizar la búsqueda de todos estos caminos y después mostrarlo en pantalla, ¿vale? Pasando ahora al método recursivo, lo que haremos será recibir el mapa, después las variables de bueno, malo, la posición x e y que tenemos en cada caso y los límites del array, ¿vale? Del mapa. Y lo primero que vamos a comprobar en el caso específico de este método es si nos encontramos en un lugar que sea una x y aparte no estamos en la esquina de abajo a la derecha del mapa, sabemos que estamos en un camino malo, ¿vale? Negativo. En otro caso, si nos encontramos en la esquina de abajo del mapa y nuestra posición es el punto, sabemos que es un camino bueno. Y en otro caso, nos movemos uno hacia la derecha y uno hacia abajo en cada llamada del método. Vamos con el problema de explorar Marte.
En este lo que nos van a pedir es, dado un mapa, vas a tener que escoger una ubicación óptima para implementar un cierto radar, ¿vale? Y existen una serie de condiciones para implementar, bueno, para poner ese radar. Lo que tenemos que saber primero es que debe ser capaz de analizar todo el terreno del mapa. Eso quiere decir que todo el mapa se encuentra por debajo de ese punto, ¿vale? En cuanto a altura. Y después, si existen lugares en los que se pueden poner ese radar, es decir, que existen varios lugares con la altura máxima, tendremos que elegir la ubicación más cercana utilizando la distancia Manhattan, que ahora veremos qué es. Entonces, el input se va a basar en una primera línea con 5 enteros, n y m, que son las dimensiones del mapa, h, que es la altura del radar, y luego las dos variables x e y, que nos van a indicar las coordenadas de la colonia, ¿vale? ¿Dónde nos encontramos? Porque es necesario para saber la distancia a la que se encuentran los posibles puntos en los que ubicar el radar. Vamos a ver entonces uno de los ejemplos, ¿vale? Sabemos que nuestra base está aquí. Y lo que tenemos que hacer es, viendo todo este mapa, vamos a buscar cuáles son los puntos máximos, porque sabemos que todo el mapa se debe ubicar debajo del radar, ¿vale? Por eso sabemos que en este caso los puntos más altos, al leer todo el mapa, sabríamos que el 9 es el número más alto que se ha encontrado en el mapa. Entonces lo que vamos a hacer es buscar todos esos puntos que tengan una altura de 9 y de esos puntos el que se encuentre más cerca será el que seleccionemos, ¿vale? Y esta es la fórmula de la distancia Manhattan. Lo que tenemos que hacer es básicamente el valor absoluto de x1 menos x2 y a eso le sumamos el valor absoluto de y1 menos y2. Pasamos entonces al código, que no es muy complicado, y vamos a ver cómo se soluciona, ¿vale? Primero leeremos los 5 parámetros que nos iban a ser dados y después crearemos un vector que contenga otro vector, es decir, vamos a crear como si fuera un array bidimensional y después declarar la variable max altura, ¿vale? Max height. Y lo que vamos a hacer es leer todo el mapa, pero vamos a utilizar esto de aquí para seleccionar o coger ese número más alto que ya hemos encontrado dentro de todo el mapa. Y después solo nos quedará, bueno, primero utilizar dos variables, solución x, solución y, para las coordenadas finales y después una variable para la distancia. Y lo que vamos a hacer es iterar sobre todo el mapa buscando esos lugares en los que... Y después dentro de este bucle, después de haber creado estas tres variables que nos van a servir para ir actualizando el punto más cercano que hayamos encontrado que no sea óptimo, lo que haremos será, primero, comprobar que ese punto se encuentre mayor que la máxima altura que hemos encontrado y después coger esa distancia a la que se encuentra de nuestra base. Y si se encuentra a menor distancia que la anterior válida que hayamos escogido, entonces actualizaremos esas coordenadas para que se actualice ese nuevo punto válido, ¿vale? Y finalmente, una vez que hayamos acabado este bucle, ya habremos obtenido ese punto más cercano óptimo de nuestra base. En el cuarto problema, lo que vamos a tener que hacer es realizar una serie de combinaciones para obtener el máximo nivel de pureza posible, dada la cantidad que tenemos disponible de cada material, ¿vale? El material A, B, C y D. Entonces, la estrategia a realizar sería la siguiente, y es que tenemos que combinar todas las posibles de la máxima pureza posible. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en este caso de aquí, del cristal, bueno, del cristal A tenemos 5, del cristal B tenemos 10, del C5 y del D2. Lo que vamos a tener que hacer para obtener el máximo nivel de combustible es, sabemos que en la combinación, bueno, la multiplicación de las máximas purezas nos va a dar el máximo combustible posible. Entonces, sabemos que lo mejor sería usar todas las de A y B primero, o sea, todas las combinaciones entre A y B primero, y después entre A y C, y después B y C, bueno, después AD, B y C, BD y C y D, ¿vale? En ese orden. Entonces,
vamos a hacer todas las combinaciones posibles entre la primera pareja. Y como hay 5 de A y 10 de B, usamos esas 5 de A, ¿vale? Se nos quedan 0. Y luego se nos quedan 5 en B. Ahora, como no nos quedan de A, solo vamos a hacer combinaciones con B, C y D. Vamos a hacer los máximos posibles entre los dos primeros que podamos encontrar. Primero de los 5 de B y los 5 de C. Se nos quedan 0. ¿Vale? Y entonces al quedarnos la D sin más elementos, no podemos hacer más combinaciones y ya se ha acabado el problema. Para otro caso, por ejemplo, el 50, este de aquí, tenemos 50 de A, 47 de B, 86 de C, 32 de B. Primero gastaremos todas las posibles de la mejor combinación, que es A y B. Y al ser A mayor que B, sabemos que gastaremos todas las de B, pero se nos quedarán unas pocas de A. ¿Cuántas? El resultado es restar a 50, 47, que va a ser 3. ¿Vale? Después, como no me quedan de B, la mejor combinación siguiente es A y C. Entonces vamos a continuar con esa. De A tengo 3, de C tengo 86, gastaré todas las posibles de A, se me quedan 0, y de C se me queda en 83. Después haré todas las posibles que me quedan entre C y D, ya que son los únicos materiales disponibles. Se me quedará en 51 y aquí un 0. Y ya se habrá acabado el problema. Vamos a pasar entonces al código y ver que tampoco es tan complicado. No hagáis caso a esta línea de aquí, ¿vale? No me sirve para nada. Y lo que vamos a hacer es, primero, crear dos variables que nos van a servir para la cantidad de combinaciones que hemos hecho y el total de combustible que hemos obtenido. Después crearé un método para obtener la pureza que solo nos servirá para cuando aquí hagamos cierta operación, ¿vale? Pero eso más adelante. Vamos a pasar primero al main, que es lo principal. Y vamos a crear primero un mapa que sea que nos sirva para almacenar el stock restante de cada material, ya que será así: A, B, C y D, y de cada material pues me quedarán X cantidad. Después leeremos el número de casos de prueba y lo que haremos será leer la cantidad que hay de cada material, almacenarlo en el mapa y después haremos en este orden las combinaciones posibles. Si os fijáis, voy a dar prioridad a las combinaciones con A, después a las combinaciones con B y después a las combinaciones con C. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que obtenemos las combinaciones con los mejores elementos posibles primero y después vamos bajando. Y ahora lo que vamos a hacer es ver el método que he implementado aquí a la izquierda. En este método lo que haremos primero es recibir el mapa con el stock disponible de cada material. Después la cantidad de A y la cantidad de B. No. Y después el carácter el material con el que vamos a hacer las combinaciones, que van a ser el A y el B, ¿vale? Bueno, en este caso he puesto A y B, pero puede ser cualquier otro nombre, ¿vale? C1 y C2, por ejemplo. Y lo que voy a comprobar primero es si ambos materiales tienen stock disponible, porque si no, no es posible hacer ninguna combinación. Y después voy a comprobar cuál tiene más, porque como hemos visto antes, del elemento que tenga menos, sé que voy a gastarlo todo, y del otro me va a quedar un poquito menos. Y eso es lo que hago aquí. Compruebo cuál tiene más. En el caso en el que el primer elemento tenga más cantidad que el segundo elemento, lo que hago es usar todos los del segundo elemento, restarle al primer elemento lo que he consumido e ir actualizando las dos variables res, y aquí utilizo el método getPurity para conseguir la cantidad de combustible que tiene, la pureza que tiene ese material, multiplicarla por la pureza del segundo material por la cantidad que he usado en este caso, y después a la cantidad de combinaciones que he hecho le sumo esa variable. En el caso contrario, pues realizo la misma operación, pero cambio la letra, ¿vale? Simplemente hacer lo mismo, pero con el otro material. Y eso sería todo por este problema. Pasamos entonces al quinto problema, el del ovamium. En este lo que vamos a tener que hacer es obtener la longitud o el tamaño de la mayor
digamos, cadena de Obamium posible dentro de una roca, ¿vale? Y teniendo en cuenta que cada vez que busquemos, vamos a tener que ir descartando mitades. Si esto sonará, por ejemplo, de la búsqueda binaria, ¿vale? Vamos a pasar entonces a ver uno de los ejemplos. Si os fijáis en este, lo que primero hacemos es comprobar una de las mitades. Que esta mitad empieza, bueno, tiene todo caracteres O, entonces cogeré esa mitad. Si no, la descartaré. En este caso, hemos cogido la primera mitad y da el caso de que es la mayor cantidad posible que tenemos de O's. Pero, por ejemplo, en este otro caso, que es bastante similar, si os fijáis, comienzo con que todo esto comienzo teniendo una A. Y entonces sabemos que no todo va a ser un material puro de Obamium y vamos a tener que ir descartando mitades. En este caso, llegamos aquí y está la mitad aquí. Vamos a tener que comprobar esta mitad y esta mitad. Como esta primera mitad no tiene todo de Obamium, ya directamente con el primer carácter ya lo vemos, descartaremos esta mitad. Y vamos a ir mirando en la otra mitad, que es esta. Resulta que todos los elementos son Obamium y por eso es esta la longitud máxima que hemos podido encontrar. Por eso imprimirlos en 5. Vamos a ver el código para ver cómo se implementa este problema. Primero de todo, leeremos L, que es la longitud de la cadena, y S, que va a ser el string con la cadena. Después llamaremos al método para que nos imprima esta longitud. Si os fijáis aquí, cogeremos esa string y dos parámetros, que van a ser A y B, y van a servirnos para referenciar el inicio y el final de cada substring que vamos a coger. Después, en el caso en el que b menos a sea igual a 1, es decir, que se encuentre justo en las posiciones contiguas, devolveremos si ese elemento es la O, devolveremos 1, en el caso contrario devolveremos 0. Este ya es el caso específico de un método recursivo en el que hemos llegado a la mínima división, es decir, que estamos en el último carácter, que es ya uno solo, y tenemos que comprobar si es o no. Si es o, devolveremos 1 porque es la cadena más grande que hemos encontrado hasta el momento. Si no, pues devolvemos 0. Después crearemos una variable c que nos va a servir para lo siguiente, y es, vamos a ir leyendo, bueno, iterando sobre cada carácter dentro de esta cadena para comprobar cuánto es la longitud mayor de O que podemos encontrar de Obamium. En el caso de que esa longitud sea 0, devolvemos 0 porque no hemos encontrado nada de Obamium. En el caso de que C sea igual a B menos A, es decir, que la longitud de esta cadena de Obamium sea máxima, devolvemos C. En caso contrario, lo que tenemos que hacer es ir dividiendo este método, esta cadena en dos mitades. Pero si os fijáis, como sabemos que tenemos que obtener la mayor cantidad de Obamium, vamos a utilizar el max entre estos dos elementos, ¿vale? Este de aquí y este de aquí. Lo que haremos será ir dividiendo y buscando el máximo en cada una de las mitades que vayamos comprobando, ¿vale? Y eso es todo por esta semana. La verdad que no han sido problemas tan complicados como han podido ser en otras semanas, pero sí que es verdad que nos fomentan o nos, digamos, incitan a probar nuevas estrategias para la resolución de problemas, porque no siempre todo es tan lineal, sino que tenemos que ir pensando un poco más. Un saludo, espero que os haya servido la explicación y nos vemos en la próxima.